Gracias por continuar en Momentum, esta gran alianza de pie de página y Rompeviento TV, televisión por internet. Y vamos a dar paso a esta mesa con los abogados que usted ya conoce. Y bienvenidos, gracias por acompañarnos, David Peña y Federico Anaya. Sí, los dije bien, ¿verdad? Perdón, es que ando con 50 cosas Con- aquí. Sí, no te apures. Sí, ya está con nosotros aquí el último hombre Malboro, pero ahora mírenlo con saco, ¿no? Se puso galán. Es David Peña, este abogado de esta mesa de los Maxi Abogados. David Peña, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado Ernesto, Alberto, buenos días. Un gusto estar con ustedes ahora en este nuevo espacio, en este nuevo proyecto. Y bueno, desde luego muy agradecido que nos sigan invitando y que sigamos formando parte de este proyecto ahora más amplio, más ambicioso. Pero antes de empezar, esperando que se conecte Federico, yo me quiero pasar a grises, dirían ustedes, ¿no? Porque a mí me parece que igual el concepto a mí me gusta, lo hemos platicado, lo platicó Ernesto con nosotros en su momento, lo platicamos con Alberto también, con Federico. Y bueno, yo quiero asumir esta nueva imagen que tenemos en Momentum para sumarme junto con ustedes al Ole. blanco y negro, que me parece que es un buen concepto, un buen diseño de concepto, y bueno, nos permite también tener una imagen diferente. Vale, muy bien. Y a propósito de esto de estar todos en blanco y negro, que me parece también a mí una forma muy peculiar de presentar un noticiero, en el escenario político mexicano parece que todo se ve en blanco o negro en estos últimos tiempos y no se detiene generalmente en el debate, David, a analizar los puntos, no quiero decirle finos, sino los que han estado siempre presentes allí. Y me refiero concretamente al tema de la enfermedad que ahora tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está contagiado de COVID-19, está cumpliendo las medidas sanitarias, está aislado en su departamento en Palacio Nacional. Y hay una discusión en el escenario público, mediático, de redes sociales sobre si el presidente puede o no puede, si va a pasarle algo, en fin. Y lo que me lleva a mí a preguntarte en términos legales, porque me parece que es importante abonar al debate con los hechos y datos muy concretos. En términos legales, ¿qué dicen la Constitución, no sé, otras normas legislativas en México sobre una ausencia del presidente de la República y qué también hay en el escenario legal sobre esta peculiar situación que vive el presidente López Obrador, que está aislado, pero que al mismo tiempo parece que está activo, pero las medidas sanitarias dicen que debe estar en reposo total? ¿Qué hay en el tema del estamento legal sobre esto que estamos viviendo ahora, David? Mira, la Constitución, sí, ahí sí lo reconoce en blanco y negro, retomando esta idea del concepto en blanco y negro. Reconoce claramente qué es lo que puede suceder cuando hay una ausencia total del presidente. Y establece dos momentos: cuando se da esta ausencia total dentro de los 2 primeros años de gobierno, y un segundo momento cuando se da en los 4 restantes. Digamos, hay una diferenciación. Cuando hay una ausencia total del presidente, explico el tema constitucional y ahorita entramos a lo que representa, digamos, la enfermedad del presidente. Cuando se da esta ausencia total los 2 primeros años, el Congreso de la Unión, teniendo una mayoría de 2/3 partes, convoca en el Congreso en pleno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, convoca lo que se llama un colegio electoral para nombrar a un presidente interino. Porque, digamos, se mantiene esta figura como parte del régimen parlamentario, donde hipotéticamente, o se supone que la mayoría del Congreso está con el presidente en turno, digamos, tiene una mayoría representativa y que puede nombrar un presidente interino, en tanto se convoca a un nuevo proceso electoral. Es decir, el colegio electoral elige a este presidente interino insisto, cuando esto ocurre dentro de los 2 primeros años de mandato, y se convocan a elecciones para volver a elegir a un presidente. Digamos, el presidente interino cumple las funciones, como su nombre lo indica, como presidente interino. Si se da en los 4 años posteriores, es decir, ya en la segunda parte del sexenio, lo que se hace, ya no se convoca a elección, se nombra un presidente que se denomina sustituto,
que es decir, es un presidente o una presidenta, cualquiera que sea el mismo Congreso, el Congreso General se establece como colegio electoral, nombra a quien será el presidente sustituto, ya no nombra elecciones, sino nombra a quien será el encargado o la persona encargada de completar esos 4 años de gobierno que faltan. Eso, digamos, como es en la parte genérica, en la parte general de cómo se establece en la Constitución. Ahora, ahí están ya los supuestos, están en el texto constitucional para que se puedan analizar y regular. ¿Qué entiende o qué se entiende en la Constitución por falta absoluta? Bueno, ahí hay un tema de interpretación y es ahí donde me parece que podemos ir acercando a lo que está pasando con el presidente. El presidente, yo recuerdo un momento en el que Peña Nieto fue intervenido quirúrgicamente, no me acuerdo qué era, qué tenía, lo tenían que anestesiar o lo tenían que estar por un tiempo anestesiado y digamos que le encarga el despacho al secretario de Gobernación, que es lo que también dice la Constitución, en casos de ausencia que no sean permanentes, por ejemplo, por 60 días de ausencia, el presidente puede delegar el mandato en el secretario o la secretaria de Gobernación, en este caso, para que pueda fungir como encargado de despacho, por así decirlo, de la presidencia. Recuerdo que pasó en algún momento con Peña Nieto cuando estuvo en una incapacidad o alguna cosa médica. Creo que lo operaron de la vesícula. Exacto. Y, no, fue de la tiroides, una cosa tiroidea. Exacto, de la tiroides. Entonces, y en este caso, el presidente lo que está haciendo, entre comillas, dice, a ver, la secretaria de Gobernación va a ser la encargada, por un periodo no se va al texto constitucional, es decir, no hace el nombramiento como parte del texto constitucional, porque, y ahí entra el punto y con esto termino, el presidente no está en una ausencia absoluta. Podríamos interpretar que está en una licencia médica, entre comillas, por así llamarlo, en una incapacidad médica, por así llamarlo, pero eso no se constituye como una ausencia absoluta del encargo. Es decir, él puede estar haciendo cosas, él puede estar atendiendo llamadas, él puede estar teniendo reuniones, incluso virtuales, y eso representa que no está ausente del cargo. Cuando hay una ausencia absoluta del cargo, es decir, que no puede hacer ninguna de las tareas que le tiene conferida, como en el caso de Peña Nieto cuando fue intervenido quirúrgicamente, que estuvo 1 día o 2 sin poder hacer nada, literalmente. Después tampoco hizo mucho, pero bueno, en ese momento era un tema médico, ¿no? Le encarga el despacho al secretario de Gobernación. Entonces, esos son los supuestos, digamos, que tenemos. En este caso, el presidente sigue teniendo tareas, sigue cumpliendo con algunas de sus funciones. Yo no vería por qué hacer todo este proceso de nombramientos y delegación mientras el presidente pues siga teniendo capacidad, digamos, física, capacidad mental para poder desempeñar, aunque sea parcialmente, sus tareas como presidente. Gracias, mi querido David Peña. Y ya llegó aquí el otro abogado magistrado, Federico Anaya Gallardo. Si usted lo está viendo en color, desentona. Es el que está desentonando aquí, pero bueno, así son luego los magistrados, luego David, Alberto, ni modos. Ya está aquí Federico Anaya. Federico, platicamos un poquito ayer precisamente sobre este tema que estamos colocando en la mesa y que finalmente hubo también pues un caos, por decirlo de alguna manera, al interior de la 4T, donde se abrieron debates y quién conduce la mañanera, por poner un ejemplo, y se empezó también a ver este debate al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El COVID que finalmente alcanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú precisamente estuviste invitado ayer en hablar en algún otro espacio sobre este tema y cuáles son la mirada, la valoración que tú haces sobre este escenario que se nos presentó en el país. Yo retomaría lo que nos dijo David, y perdón por el desentonado, más bien el colortonar, porque debería yo estar en tono blanco y negro, pero no encuentro el filtro. Ahorita lo encontraré. Un detalle, lo importante es la ausencia. ¿Qué tipo de ausencia tiene el presidente? Y me gusta mucho el ejemplo que puso David, porque es el único que tenemos en la historia constitucional viva. Peña Nieto pierde conciencia porque tiene que ser anestesiado en una operación.
en esa cirugía y por lo tanto no puede tomar decisiones. Yo creo que esa sería la materialidad dura de la ausencia total. Ahora, la ausencia total, si dura 2 horas, 5 horas, 12 horas, 48 horas, no es razonable que convoquemos al Congreso General, se reúnan las 2 cámaras en colegio electoral y elijan a alguien para sustituir al presidente. Pero, aunque ustedes no lo crean, durante casi 100 años, 97 años, esa fue la regla constitucional. Si el presidente tenía cualquier problema que lo incapacitara para tomar decisiones, en teoría tendría el Congreso que intervenir. Y esa fue la regla hasta el año 2014, en que finalmente, ya en la época de Peña Nieto, metimos la regla de que quien esté al frente de la Secretaría de Gobernación entra al quite. Por supuesto, la Constitución no dice entrar al quite. Se dice que asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero asumir provisionalmente la titularidad solamente dura hasta 6 meses. Entonces, ahora sí, México tiene una regla de sustitución en casos de emergencia, cosa que no teníamos. Ahora, dice la gente que no hay milagros, pero pasar de 100 años sin una regla de sustitución presidencial, 100 años que incluyeron la revolución y los 20 años que le siguieron, que eran de inestabilidad política gigantesca, pues no nos ha ido mal como país. Ahora, qué bueno que lo que estamos discutiendo es quién conduce las mañaneras. Claro. Ahí concluiría yo ahorita. Sí. Sí, bueno, Alberto. sí, en realidad es una de las grandes ausencias legales que existieron en México y tiene que ver con esta parte del sentido presidencialista ad extremum que prevaleció en México durante mucho tiempo y que se dio un debate y que mucha gente se dio cuenta de que había esta ausencia legal cuando Fox, que fue el otro que estuvo también inconsciente, bueno, digamos inconsciente en términos médicos, pues, cuando lo operaron. De muchas maneras inconscientes. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Cuando estuvo en el hospital militar, que lo operaron de un problema en la vértebra, en una vértebra, que luego, ¿se acuerdan las imágenes? Estaba haciendo burbujitas en la alberca para recuperarse, y que convenientemente tomó la decisión de que fuera intervenido justo cuando iba a México a votar en el Consejo de Seguridad de la ONU, la invasión a Irak. George Bush nunca se la perdonó, pero bueno, hasta ese momento hubo como ese debate de que bueno, ¿y qué pasa si el presidente no está en el control, pues, del país y se designó por una decisión, creo que fue una decisión de Vicente Fox, de que fuera Santiago Krill el que estuviera allí? Aquí el tema es que yo creo que sí sería inconveniente que, no sé hasta qué punto esto nos puede llegar a tocar la estructura legal que existe en México y que de alguna u otra forma también ha sido tema de discusiones en términos, por ejemplo, la famosa segunda vuelta electoral, la ausencia de un vicepresidente y sobre todo en estos momentos de tanta polarización donde existen tantos riesgos de que no esté el presidente López Obrador al mando, pudiera llegar a rebasarse. ¿Es necesario hacer una regulación más puntual sobre una eventual ausencia del presidente y cómo podía darse este debate que es estrictamente legal en un momento como vive México? Porque el simple hecho de que se abra el debate o la idea puede abrir la discusión de que, bueno, ya lo están queriendo hacer a un lado, etcétera. ¿Sí hace falta o está bien que sigamos como estamos? Yo creo que ahí en el tema, Alberto, me parece que no es necesaria en este momento la discusión. Como dice Federico, nuestro abogado historiador, así se ha mantenido por prácticamente desde el que está la Constitución del 17, ¿no? De los artículos que han sufrido muy pocas modificaciones, 3 o 4 modificaciones han sufrido. Una de ellas, por cierto, en esos artículos 82, 83, 84, 85, digamos, todo el paquete del presidencial, se refiere a la revocación de mandato, que fue publicado apenas en diciembre de 2019, precisamente una iniciativa presentada por Morena, ¿no? Es uno de los artículos que ha sufrido esta modificación. Pero digamos, en ese sentido me parece que la discusión no nos cabría en este momento hacer la discusión. Yo tampoco vería la necesidad de hacer una regulación, precisamente pues porque
el texto constitucional te establece, decía yo al principio que era blanco y negro, me parece que es bastante claro el texto constitucional, con algunos matices ahí que pueda tener de qué se entenderá por falta absoluta o no, pero ahí... Uy, lo perdimos un poquito a David Peña. A Sí, ver si... David, creo que se le fue la señal. Exacto. Se le- sí. Eh, Federico, si quiere. pero quisiera entrar ahí para continuar un poco la idea de David. Pero sí. No, ya Ah, está. ya regresó. ¿Ya Te regresó perdimos, Federico? David. Ah, No, ya. te perdimos. Te Sí. dejamos de escuchar. Bien. Aquí estoy de regreso. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Ya no sé qué parte me quede, pero bueno, el tema que yo decía era cómo completar esta pregunta con jiribilla de Federico, que decía, estamos discutiendo quién conduce las mañaneras, no quién conduce al país. Digo, eso yo le completo la frase de Federico, ¿no? Precisamente la discusión está en si las mañaneras o no puede ser una ausencia, un vacío, dada la presencia del presidente. Puede ser un respiro también, y recordemos lo que decía Elena Poniatowska hace un par de días, ¿no? Hace una semana, que ya está un poco, hasta ella, cansada de las mañaneras. Puede ser un respiro también, es una imagen diferente, es una narrativa diferente, la de la secretaria de Gobernación, nos pueda gustar o no, como nos puede gustar o no la del presidente, pero es un ejercicio de información que se mantiene, es una narrativa diferente, es una imagen diferente, y eso que puede ayudar digamos, a darle aire a las mañaneras. Y ahora, esta discusión, insisto, la estamos dando sobre la mañanera o sobre la ausencia en algunos eventos del presidente, pero no hay una discusión sobre quién conduce al país. Y eso me parece que es importante. La conducción del país, evidentemente, la sigue llevando el presidente con el gabinete, con todo su equipo de trabajo, y esa me parece que no daría en este momento ni siquiera para hacer una hipótesis de una suplencia del caso del presidente, del caso del presidente, o alguna de las hipótesis que estén contenidas en la Constitución. Me parece que es un ejercicio interesante hacer la discusión, pero me parecería necesario elevar esta discusión o ampliar la discusión, Alberto, para poder, digamos, meternos al detalle de cuáles serían los procedimientos específicos que se tendrían que seguir en el caso de una ausencia del presidente. Ya. Sí, si quieres complementar algo para pasar ya al siguiente tema. Exactamente en lo que dijo Alberto. Hay una razón por la cual no tenemos más regulación. Y a mí me parece, coincido con David, que lo que tenemos ya ahorita, después de la reforma de 2014, es decir, entra al quite uno de los secretarios, uno solo, y con eso basta. México tuvo vicepresidentes y tenía una regla alucinante, también en Estados Unidos existía, de que el vicepresidente es el segundo lugar en la elección. Entonces, para que ustedes imaginen, Andrés Manuel López Obrador hubiera sido el vicepresidente de Felipe Calderón y el vicepresidente de Peña Nieto. Y ahora Ricardo Anaya sería el vicepresidente de López Obrador. Entonces, ese tipo de reglas son peligrosas. Prácticamente ni en Estados Unidos ni en México hubo en esa regla vicepresidentes que no conspiraran contra el presidente. Es una regla muy, muy peligrosa. Y hay una razón para nuestros 100 años de ausencia de reglas. En la época de don Porfirio, que todo el mundo pensaba que era eterno y no se iba a morir nunca, no discutimos el asunto y un día nos amanecimos con una reforma alucinante donde había vicepresidente, igual de viejito, por cierto, o casi, pero aparte entraba primero el canciller y luego entraba el secretario de Gobernación. Cuando esa regla la usamos con Madero, ¿en qué terminó? Acordémonos que obligaron a los dos, al presidente y al vicepresidente, a renunciar, luego los mataron, entró el secretario de Gobernación, Lascurain, y 45 minutos después de haber firmado el nombramiento como secretario de Gobernación de Huerta, Huerta se volvió presidente. Esa es la razón por la que no hay reglas. Y, por cierto, ¿para qué me fui a la historia? Para ponerlos en contexto del último pequeño detalle que le metimos a las reglas. Si en el cuarto año de mandato hay una revocación de mandato y el presidente de la República es revocado, en ese caso, solo en ese caso, no entra el titular de la Secretaría de Gobernación. Entra el presidente del Senado. ¿Quién metió esa regla? La metió el Senado con las élites del PAN y del PRI negociando con Ricardo Monreal. Ahora, tampoco es que sea tan mal hecho el señor
caballero de Zacatecas. No, él no es el presidente del Senado, el presidente del Senado es el presidente de la mesa directiva. Pero de los últimos 3 que ha habido, 2 están en su bolsillo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando tienes demasiadas reglas. Los actores políticos empiezan a jugar con ellas. En Estados Unidos, por cierto, los vicepresidentes están guardaditos, perdón, viven en un lugar separado del viejo observatorio naval, y yo siempre he tenido la sospecha de si no les pusieron a los marines alrededor para vigilarlos. Dick Cheney fue el peor de los vicepresidentes y metió a Estados Unidos en guerras. Y eso hay que evitarlo. Entonces, es un tema complicado. Cápsula histórica, David tiene razón, con las reglas que tenemos, creo que estamos bien. Está suficiente. Pues muy bien, gracias, David y Federico. Y pasando al siguiente tema y que tiene que ver con el caso de César Duarte. Ayer fue la audiencia en Miami, Florida, y pues la parte defensora del ex gobernador Duarte presentó así como de último momento unos audios. Ahí el audio del ex secretario de Hacienda, casi nada, de César Duarte, diciendo hombre, no, es que me forzaron, me obligaron a que yo acusara y diera nombres. Y la jueza de Miami dijo, bueno, no necesariamente puedo considerarlos como prueba, o no sé cuál es el término ahí jurídico legal, pero pues bueno, tampoco voy a concluir, se quedó sin sentencia el caso, y pues esta mujer dijo, bueno, vamos a revisar pues este material último, este material nuevo que está presentando la Defensoría. ¿Por qué traemos este tema? Hemos hablado en esta mesa, bueno, en el programa de Perspectivas, ahora en Momentum, pero en esta mesa con los maxi abogados del tema del fiscal, de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, aquí el cliente preferido de los abogados. Pero hubo un momento, David Peña, Federico Anaya, Alberto Nájar, que incluso Javier Corral salió a decir, bueno, ahora que sí entró López Obrador, con el gobierno de López Obrador y con este fiscal, sí estamos teniendo la colaboración para lograr la extradición de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Eso es lo que dijo, que había ahora sí una colaboración. La pregunta es, en este caso específico, el fiscal general de la República, que es el que está pues llevando el caso de la extradición, ahora sí con no sé si el término es coadyuvancia del gobierno de Chihuahua, si ese es el término jurídico, ya me corregirán ustedes, pero ¿qué está pasando ahí en este caso? ¿Alguien está haciendo mal? Ya pasaron 2 años de eso y seguimos sin poder extraditar a César Duarte. Alguien está jugando mal. David Peña, ¿cuál es tu valoración del caso de César Duarte? Mira, yo creo que, a ver, no sé si alguien está jugando mal intencionalmente, como lo colocas. Yo sí, primero me parece importante, revisando, digamos, en la parte de la historia del seguimiento, sobre todo noticioso, periodístico que se ha dado al caso, sí me parece importante colocar primero que rara vez, aún siendo abogado, coloco como uno de los puntos fuertes en los casos la defensa que se tiene por parte de las personas investigadas o imputadas. Y en el caso de César Duarte, me parece, haciendo la revisión, insisto, de las estrategias que ha desarrollado a lo largo de estos 2 años, ha tenido una buena defensa. Es un despacho estadounidense que tiene experiencia en este tipo de casos, que tiene experiencia en este tipo de asuntos, donde hay, digamos, involucrado intereses políticos, y ahí voy a hacer un matiz de por qué sí hay un interés político en el caso del gobierno de Chihuahua, y eso ha funcionado o ha creado una imagen también en donde ya le generó una duda a esta jueza de Florida sobre el procedimiento de extradición. Y ahí es importante, Ernesto, señalar que si bien en estricto sentido, bueno, no en estricto sentido, legalmente la solicitud de extradición la formula la Fiscalía General de la República a partir de una petición o de una solicitud de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, del fiscal Peniche,
y así se formula los Estados Unidos para que Estados Unidos haga una valoración, gire una orden de aprehensión con una intención provisional de detención provisional, así se le llama, de acuerdo al Tratado de Extradición México-Estados Unidos, y después se desarrolla un proceso. Es un proceso, es una especie, voy a tratar de hacer una analogía, es una especie de un mini juicio al que se le sigue a la persona que está bajo la solicitud de extradición, en donde, y ahí me parece importante hacer el análisis de dos puntos que creo que son el fondo de lo que queremos analizar. El tratado de extradición dice un apartado de pruebas, así como justo lo señalabas tú, Ernesto, y otro que es el apartado de especificidad, se le llama. Y ahí voy a hacer el comentario sobre los dos puntos. En el apartado de pruebas, establece que el juez o la jueza, en este caso de la autoridad requerida, así se le llama, es decir, hay dos autoridades, la requiriente, que es quien pide, y la requerida, que es la que está recibiendo la solicitud, en este caso el gobierno de Estados Unidos, la autoridad requerida, hace un análisis sobre, y eso es muy importante, si las pruebas que están anexadas o que forman parte de la solicitud de extradición serían suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Y eso me parece muy importante porque el estándar probatorio, yo no me voy a poner tan abogadil tan temprano, porque si no lo van a regañar nuestras seguidores y seguidoras, porque luego me sale el abogadil y me regañan. Entonces, el estándar probatorio, que es el nivel de prueba que se requiere en Estados Unidos, de acuerdo a las reglas estadounidenses, es más alto que el que se requiere en México en términos generales. No me voy a poner a hacer el análisis si es mejor el sistema o no, porque aquí me van a salir que, ay, que estoy pro yankee, no sé cuál. Entonces, para evitarme toda esa discusión, en términos generales, hay un estándar probatorio más elevado, digamos, se requiere mayor suficiencia probatoria para poder acreditar un delito en Estados Unidos que en México en términos generales. Sobre ese estándar probatorio, es decir, sobre esa base de prueba, es que la jueza hace el análisis de si las pruebas que se le están ofreciendo son suficientes o no para poder sentenciar a esta persona en México. Ese es un primer punto. La jueza, con lo que se ofreció, con lo que se presentó, se llevaron testigos por parte de la Fiscalía de Chihuahua, y ahí sí, Ernesto, quien lleva a mano es Chihuahua. Chihuahua tiene 20 órdenes de aprehensión y la Fiscalía General una sobre el caso de César Duarte. O sea, en lo que se revisó ayer, hay 20 órdenes de aprehensión, más menos, digo, más las que se acumulen esta semana, como pronósticos deportivos, 20 órdenes de aprehensión por parte de Chihuahua y una por parte de la Fiscalía General, y que la Fiscalía General solo tiene por delitos electorales. Es una solicitud de FIPEDE. Regreso al punto para darle la palabra a mi querido Federico. Este tema, entonces, este tema de discusión que se está en el análisis probatorio no es menor, insisto, porque la jueza está analizando, y ayer lo que se presentó en los testimonios, en los documentos, dice la jueza, a mí no me genera la convicción suficiente para decir que las pruebas, valga la redundancia, son suficientes para poder dictar una sentencia contra esta persona por el catálogo de delitos que le están dando. Y ahí sí se incluye el paquete. Yo no tengo la referencia porque lo estoy buscando en medios, no hay la claridad. Si la solicitud de extradición se le pusieron las 20 órdenes de aprehensión más la de Fiscalía General de la República o no, porque el principio, y ahí termino, el principio de especificidad del propio tratado de extradición establece que solo puede mandarse al país requiriente, en este caso México, a esta persona o cualquier persona que sea extraditada por los delitos que se hayan tenido conocimiento en la solicitud de extradición y por las órdenes que se hayan tenido conocimiento en la solicitud de extradición. Si no, no podría ser juzgado por otro delito en México más que por los que se involucraron en esta solicitud de extradición. Por eso me parece importante, no sé quién esté haciendo mal la jugada, la defensa me parece que lo está haciendo muy bien, de acuerdo a lo que he podido revisar, ya cuando menos le sembró la duda a la jueza de que se trate de un procedimiento fast track y con 20 solicitudes de órdenes de aprehensión, pudiera ser relativamente fácil, pero no lo es. A ver, yo quisiera complementar varias cosas. No sé si se acuerdan, quienes nos escuchan, que hace algún tiempo estuvimos discutiendo el caso de Assange. Y una de las cosas que descubrí yo en el caso del juicio de extradición de Assange es que Inglaterra y los Estados Unidos, en su tratado de extradición, decidieron eliminar las razones de protección política. Es decir, Londres y Washington aceptan que ellos pueden extraditar mutuamente reos, gente acusada, que es
requería por alguno de ellos al otro, aun cuando sean enemigos políticos. Y eso es una cosa rarísima porque los tratados de extradición tradicionales siempre protegían a los enemigos políticos del requiriente. ¿Por qué? Porque ningún país quiere volverse cómplice de la grilla en el otro país. Ahora, Estados Unidos e Inglaterra tienen una relación especial, le llaman ellos, bien rara, entonces eliminaron la protección política. En México no la hemos eliminado en nuestro tratado de extradición con Estados Unidos. La razón por la que la jueza dio un paso atrás, porque en teoría ya deberíamos tener sentencia, es porque la defensa presentó una serie de pruebas extras que refuerzan la idea de que el acusado, Duarte, el requerido, está siendo perseguido políticamente por alguien en México. Y ahí es donde viene el problema que también habíamos discutido ya aquí en algún momento. A mí me parece que Corral, el gobernador, está jugando una política democrática confrontativa buena para la pluralidad, pero de pronto puede ser muy bruto. Este asunto de andar movilizando agricultores alrededor de una presa y provocando un motín no es necesariamente muy responsable, ¿verdad? Pero hay otra cosa que a mí me sorprende mucho. En el mundo de los fiscales autónomos, Corral se la pasa diciendo, y revísenlo ustedes en internet, una tras otra las entrevistas, Corral habla de su fiscal, nuestro fiscal. Peniche y Corral juegan el mismo juego todo el tiempo y de hecho es parte de la política incluso intrapartidista. Otra de las personas acusadas por la fiscalía de Corral, no fui yo el que lo dijo Corral, es la hasta hace poco alcaldesa de Chihuahua, que es precandidata o era precandidata, ya es la candidata del PAN, y están agarrados de la greña porque a ella la acusan también de corrupción en el esquema de Duarte, y eso nos regresa a Duarte. Como en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos sí existe la protección política, la jueza del juicio de extradición, recibiendo estas normas, dijo, a ver, si realmente lo que tenemos en Chihuahua es un caso de confrontación política, que incluso puede ser legítimo, o sea, Duarte, todo el mundo parece ser el consenso general, estamos de acuerdo en que es un corrupto. Pero el problema, y yo creo que aquí hay que estar atentos, es que se les ha pasado un poco de tueste a los panistas en el gobierno chihuahuense el asunto. Porque entonces le generas una duda razonable a la jueza de extradición y entonces no obtienes lo que has estado buscando legítimamente durante mucho tiempo. Y ojo, esto es un error político. Corral ha hecho desde hace por lo menos 6 meses campaña para la nueva elección, hablando acerca de su campaña contra la corrupción. Es decir, está politizando el asunto. Y por lo tanto, en términos jurídicos, la jueza en Estados Unidos tiene que tener dudas ante, como dijo David, una buena defensa. La defensa lo que hizo fue presentar estos elementos, demostrar que las acusaciones tienen un tinte en político inaceptable, y entonces echan a perder el juicio de extradición. O sea que la jueza también tomó en cuenta los últimos movimientos que hubo, o habría tomado en cuenta los últimos movimientos que hubo, porque el fiscal Peniche se acaba de registrar, entiendo, como candidato a la alcaldía, creo que de Chihuahua. Así es que por si Pues hubiera sí. algún otro elemento de la politización, perdón, de la politización de este caso, pues ahí está. Y me quedo con algo que comentaban David y Federico, y que a mí, como la jueza, ya me generó dudas. Entonces, ¿Yo te generé dudas? no, lo que plantearon Yo dije. como a la jueza, Ah, porque yo no había tomado en cuenta y no me acordaba que efectivamente había tantas órdenes de aprehensión. Entonces, si no, me queda entonces la duda de si se presentaron o no todos los elementos que tiene Chihuahua para acreditar que efectivamente merece ser repatriado y juzgado en México, porque entonces ahí, si tomamos en cuenta toda esta mezcla de elementos, pues más bien parece un tema político que un tema sustentado jurídicamente. Y también, como comentábamos, ya con esto cierro esta pregunta, como comentábamos al inicio del programa, también me queda esa idea muy del sospechosismo, de si no también jugó en esta decisión de la jueza o qué tanto puede realmente influir, lo que pasó con el caso Cienfuegos.
en el sentido de que la Fiscalía General del Departamento de Justicia mandaron el mensaje de que ya va a ser más complicado que se regresen detenidos mexicanos a México, porque se tiene la idea de que va a pasar lo mismo que Cienfuegos, que no lo van a juzgar y lo van a soltar. ¿Ustedes cómo la ven ahí? Yo creo que, Alberto, justo yo a eso iba a retomar tu comentario que hacías antes de que empezáramos la mesa, ¿no? De esta duda de, y si yo te los mando y luego los liberan, ¿no? Yo los mando para allá y luego los sueltan. Y hay varios comentarios de esos en el chat, en YouTube, en donde dicen, bueno, ¿y para qué queremos que lo manden si luego acá lo van a liberar? Me parece que esa es una duda también en el momentum político que estamos viviendo, que para la jueza también tuvo que jugar ahí un papel. Y yo creo que el sembrar esta duda de la actuación de Corral, me parece, insisto, que ha sido una muy buena estrategia de la defensa, porque además recordemos que en esta última parte del gobierno de Corral, se convirtió ya ahora es una agenda política, pero prácticamente durante su sexenio fue su única bandera el combate, el, el intentar detener a Duarte. Es como luchar con estos fantasmas del pasado, con estos molinos de viento, en donde se aventó 6 años, literalmente 6 años, presentando como un estandarte. La captura de Duarte, le apostó a su gobierno ese estandarte y de acuerdo a las últimas cifras y encuestas que se han realizado en torno al gobierno de Corral, tendrá por ahí del 18, 20, 22, entre el 18 y el 22% de aprobación su gobierno. Es decir, ha sido un muy mal gobernante, no lo digo yo, lo dice la propia población, lo dicen las encuestas, y aún en esas postrimerías ya a finales de su mandato, sigue haciendo esta guerra política. Recordemos que hace una imputación en la fiscalía contra Cruz Pérez Cuéllar, que era el que lideraba las encuestas de Morena para ser el candidato de Morena en Chihuahua. Al final quedó el superdelegado que estaba ya nombrado, pero antes de entrar al proceso de nombramiento de Cruz Pérez Cuéllar, esta fiscalía, este fiscal que ha sido absolutamente servil a Corral, nada de autónomo, absolutamente servil a los intereses de Corral, gira esta solicitud. Incluso hay una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados presentada formalmente por la Fiscalía General de Chihuahua para este diputado Cruz Pérez Cuéllar, creo que senador, como parte de esta guerra política. Esto que comentaba Federico, Maru Campos, que es ahora la candidata ya del PAN, recibió una guerra también por parte de Corral y por parte de la Fiscalía, del fiscal Peniche, para evitar que pudiera ser nombrada candidata del PAN y que quedara Gustavo Madero, que era el candidato de Corral. Es decir, si tú juntas todos estos elementos y se los colocas a una jueza en Estados Unidos y dices, mire, la persecución no solo va contra mí, va contra cualquier persona que represente un adversario político del gobernador y del fiscal, y presenta lo de Cruz Pérez Cuéllar, presenta lo de Maru, presenta además estas retractaciones que están haciendo algunos de los testigos que se dicen amenazados, que se dicen coercionados. Incluso yo recuerdo un video, presentó Maru Campos, un video en donde uno de los funcionarios, 2 funcionarios, a lo mejor si pudiéramos recuperar ese video, Ernesto, no en este momento, pero si pudiéramos recuperarlo para el noticiario, sería muy importante, porque Maru presenta como una de estas pruebas en su contra de que están armando una carpeta a 2 funcionarios de la Fiscalía Autónoma, entre comillas, de Chihuahua, teniendo una reunión con un ex secretario de ella o un ex asesor de ella, diciéndole, mira, si tú nos ayudas a acusarla, nosotros te vamos a dar no sé cuál, nosotros te vamos a dar tal, en una reunión en un restaurante en la Ciudad de México. Eso, si todas esas grabaciones y todo eso se presenta en Estados Unidos, por supuesto que te va a generar la duda de si no se trata de una persecución de carácter político, no por delitos de naturaleza política, sino por una motivación política contra los adversarios o contra sus adversarios por parte del gobernador Corral. Creo que ese es un tema muy interesante, además de que, desde luego, como dice Alberto, pues sí genera esta duda de para qué los regreso si allá los liberan, ¿no? Ya. Federico, más allá de lo que quieras añadir en esto que acaba de decir ahorita David Peña, también la defensa de César Duarte, él dice que la solicitud de extradición en México no tenía validez porque dice que los delitos ya prescribieron. A ver, ¿Esto es así? A ver. a ver,
Ese es un argumento formalista horroroso, que por cierto es una de las cosas que nos hace pelear a David y a mí. Sí, pero hablando pero de que precisamente esto que le reconocen a este abogado de César Duarte, que pues son buenos, ese despacho sí, jurídico, usan esta otra argucia. no estoy seguro que eso sea la razón por la que la jueza se echó para atrás. Yo creo que es lo que nos dijo David ahorita. O sea, la defensa, lo que la prensa nos ha dejado ver es que las últimas cosas que presentó es precisamente la retractación de un testigo central que le dice directamente a la jueza: a mí me amenazaron y por eso acusé. Y eso, acuérdense que en materia penal, con que haya una duda razonable basta para liberar. Y como el juicio de extradición es un juicio penal, la jueza estaría obligada a no conceder la extradición. Ahora, el problema, aquí no estoy tan seguro que sea exactamente igual que Cienfuegos, porque no estoy seguro que Duarte esté acusado de algo en Estados Unidos. Pero el asunto es que sí hay una duda razonable, porque, en mi opinión, incorrectamente, Chihuahua politizó demasiado el asunto. Ahora, el asunto es que es terrible los 4 años perdidos en la lucha contra la corrupción por la falta de colaboración de Peña Nieto. O sea, fíjense cómo se ha construido la impunidad. Este juicio de extradición debió haber terminado mucho antes, si no fuera porque Peña estaba protegiendo a los suyos. Es decir, de nuevo lo político. Yo entiendo, es más, yo sería un defensor del principio político en los tratados de extradición. O sea, los países no deben meterse en la política interior de los otros países. Es más, es una especie de derecho humano del disidente, cualquiera que sea su ideología, de salirse de su país y refugiarse en el país vecino. Y entonces, por razón política, no deberían regresarte jamás. Pero el problema es que en este caso tenemos corrupción de a de veras e impunidad de a de veras. Pero creo que en este caso sí, la mayor parte del problema lo veo yo con Chihuahua. Chihuahua ha politizado tanto el asunto que levanta cejas en todos lados. Pues, caballeros, se nos acabó el tiempo, ya hasta nos tomamos ahí unos 12 minutitos de más, pero bueno, bien que valía la pena aquí con los Maxi abogados, mi querido Alberto Nájar, con David y con Federico Anaya. Pues gracias como siempre, mi querido David, gracias como siempre, Federico Anaya, por acompañarnos. No, Alberto. Gracias, muchas gracias. Sí. Yo quería, Néstor, nada más un comentario final, nada más para el tema de responder algunos de los comentarios que están acá. 2 temas nada más, si me permites, 30 segundos. Sobre el tema Sí. sobre el tema de lo del blanco y negro, sigue acá la discusión en el chat, que me parece muy bonita, muy interesante. Pero uno de esos dicen que si el blanco y negro no lo habré pedido yo para ocultar la cruda, o para ocultar las crudas a veces de los días que nos aparecen. No es la finalidad primigenia, pero también funciona. Y otro de los comentarios que dice una de las compañeras en el chat dice: estoy viendo un noticiario a blanco y negro como lo veía cuando era niña, pero a este sí le entiendo. Entonces me parece que es muy interesante, digamos, los comentarios, las aportaciones. Y bueno, nada más agradecer de nueva cuenta a Alberto, Ernesto, la posibilidad y la oportunidad de que sigamos con ustedes ahora en este momentum histórico y político. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. También. Gracias, pues gracias David, gracias Federico. Y nos vamos a despedir, Alberto, si te parece bien, con una cápsula informativa en esta nueva dinámica que anunciamos y que cómo inició el noticiario Momentum a partir del día de hoy, que entramos ya, sabemos que en este inicio que tuvimos, pues usted nos agarró también, habrá percibido un ritmo un poco más despacio. Ahorita entramos ya en un ritmo un poquito más vertiginoso, entramos ya con los segmentos de las cápsulas informativas que estaremos dando de lo más relevante que está sucediendo en México y en el mundo. Y iniciamos con una cápsula informativa en ese sentido, y hay ahorita una nueva cápsula informativa de lo que ha sucedido precisamente el día de hoy, Alberto Nájar, que le vamos a presentar a la audiencia y que tiene que ver con 3 temas. Uno, la preocupación
de Naciones Unidas precisamente por los cuerpos calcinados en Tamaulipas. Ya hubo una declaración de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También el tema de Profeco, que bajó las páginas donde se vendían los tanques de oxígeno a sobreprecio, y el informe que precisamente se presentó hoy en la mañanera, el CONAVIM, precisamente sobre todo este tema y el seguimiento al que se están comprometiendo las autoridades por todo este tema de violencia contra las mujeres. Alberto Nájar. Sí, este país no se detiene, ¿eh? O sea, en este rato se movió y pues esa es la finalidad de esta cápsula informativa. Supongo que vamos a verla ya en este momento. Sí, vamos. Sí, la vemos. Noticias al Momentum. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos equiparó el crimen de los 19 cuerpos calcinados encontrados en Tamaulipas, presuntamente de personas provenientes de Guatemala en su mayoría, con la masacre de San Fernando de 2010, donde 72 personas migrantes fueron asesinadas. El representante de la Oficina en México de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, enfatizó que el organismo se encuentra preocupado por el hallazgo que hizo la Fiscalía de Tamaulipas el pasado 23 de enero en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo. Además, comentó que la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo que aumenta el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. De ahí que aseguró: estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación. En otras noticias, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, bajó más de 100 páginas de comercio electrónico y 700 perfiles de Facebook por fraude en la venta de oxígeno. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que en esas páginas se especulaba y abusaban los precios, por lo que exhortó a recurrir directamente a los dos proveedores de oxígeno medicinal que hay en México, Infra y Medigas, así como a reportar cualquier abuso. Ante el aumento de los contagios de COVID-19 durante el último mes, sobre todo en la Ciudad de México, la demanda de tanques de oxígeno medicinal se ha elevado. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, una recarga de oxígeno que en noviembre y diciembre costaba 250 pesos, ahora la venden en 690 pesos aproximadamente. Y esta mañana, durante la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó el primer informe mensual de 2021 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La funcionaria aseveró que en 2020 los feminicidios bajaron un 0,2% en comparación a 2019, ya que hubo 887 menos, e indicó que los feminicidios se concentran en el 18% de los municipios del país. El 2020 fue uno de los años más letales para las mujeres y las niñas en México. Solo el 25% de los asesinatos de mujeres se investigaron como feminicidios. Pues sí, son tres de los temas que llamaron la atención hasta este momento de la mañana, este momentum de la mañana del país. El caso de los 19 cuerpos que aparecieron calcinados en Tamaulipas, que al parecer son migrantes guatemaltecos. El caso de esta decisión de la Profeco de bajar la publicidad engañosa sobre los tanques de oxígeno en un momento tan dramático, con tanta necesidad de estos aditamentos, y el informe que se presenta después de 2 años de que se estuvo pidiendo que fuera ya parte de las conferencias de prensa matutinas sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género, con todo lo que puede significar en este debate. Ha sido lo que hemos presentado en Momentum, en ese noticiero de esta alianza de Pie de Página y Rompimiento TV, Ernesto. Así es, Alberto Nájar, y le agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta emisión. Fue un gusto tenerles con nosotros, que nos hayan acompañado, y como bien señalaba aquí Alberto, pues cerramos con este aspecto noticioso importante y le informamos que vamos a ir agarrando en este momentum, en este noticiario,
pues este ritmo ya más noticioso, que pues le agradecemos también su comprensión y su paciencia en este ritmo que vamos agarrando y que nos vamos enganchando y que estamos encantados ahorita de de esta nueva alianza que tenemos y que hemos logrado para usted. Así que, Alberto. Muchas gracias. Los esperamos mañana en otro Momentum informativo.